Ha fallecido a los 88 años el actor francés Alain Delon, icono del cine clásico francés, estrella internacional. Un comunicado lanzado a primera hora de la mañana por parte de sus tres hijos a la agencia AFP ha desvelado el triste deceso de el histrión del cine francés. Alain Faben, Anouchka y Anthony, junto con su perro Lubo, se entristecen profundamente al anunciar la muerte de su padre. Falleció en paz en su casa de Douchy, rodeado de sus tres hijos y su familia. Su familia le ruega que respeten su intimidad en este momento de duelo tan doloroso. Gigante del cine, considerado uno de los actores más atractivos en la historia del séptimo arte, su muerte ha estado rodeada de una cierta polémica que siempre le acompañó durante toda su vida. 90 largometrajes, apariciones en televisión y numerosas obras de teatro dejan una huella imborrable en la historia de la cultura. Tuvo una infancia caótica entre casas y pensiones y empezó a trabajar para su padrastro en una carnicería siendo aún un adolescente. Tras varios años en el ejército y particularmente en Indochina, quedó marcado para siempre. Con 21 años conoció a Dalida y luego a Brigitte Aubert. Fue descubierto por Jean-Claude Brialy. Su paso por el cine abarca más de 7 décadas. Se casó con Romy Schneider y, como digo, en los últimos años su vida estuvo rodeada de fuertes polémicas en lo que se refería a su legado, a su herencia, por batallas entre los hijos y en especial con su última pareja, de la que dicen que pues lo mantenía encerrado. De hecho, llegó a haber una investigación por parte de la gendarmería francesa. Su última entrevista data del noviembre de 2018, cuando, invitado al programa de France 2 de U Café, Alain Delon fue entrevistado por la periodista Catherine Seilac y sobre su relación con las mujeres y si alguna vez se había portado mal con ellas o había mostrado un comportamiento machista. Su respuesta fue bastante significativa. No sé a qué se llama machista. ¿Es machista una bofetada? Sí, debí ser machista, pero también recibí golpes yo de ellas. Solo 5 años antes, en 2013, criticó a las mujeres por querer convertirse en hombres y dijo, por ejemplo, que el permiso de paternidad para hombres invierte los roles. Tuvo comentarios abiertamente homofóbicos y xenófobos, calificando de antinatural la adopción de niños por parte del mismo sexo. En lo que se refiere a su familia, 3 hijos reconocidos oficialmente, se dice que por ahí hay alguno más, y una investigación reciente, como digo, de la policía en 2023, en la que los 3 hijos, que ya habían protagonizado polémicas entre ellos por la herencia, en concreto con la hija que vivía en Suiza y a la que al parecer, pues siempre se dijo que era la favorita del padre, iba a recibir el 50% de la herencia, mientras que los otros 2 hijos un 25%. Ya solventadas esas diferencias, en los últimos años de su vida tenía una pareja una pareja asiática, que los hijos pues no les gustaba mucho. Esto llevó, como digo, a esta investigación en la que los policías relataron cómo fue todo esto. Un médico le examinó, dijo lo siguiente: quiero morir, la vida ha terminado. Los policías encontraron a un Alain Delon en una situación crítica, que se adormeció en varias ocasiones durante su interrogatorio, incapaz de mostrar frases coherentes y que apenas podía moverse, apoyado en 2 muletas. Esta mujer, Hiromi Rolling, empezó siendo su asistenta en los rodajes para pasar a asumir después más responsabilidades. Cuando la policía le pregunta sobre su relación con esta mujer, pues no termina de dar unas explicaciones coherentes. Habla de que sí, de que es una persona que estuvo en su vida,
pero que no se acuerda el momento en el que llegaron a intimar un poquito más y convirtiéndose pues prácticamente en su confidente y la persona que le ha acompañado durante todos estos últimos años. Una persona que no era querida por los 3 herederos del actor, por los hijos, que temían que quisiera apoderarse de su voluntad y arrancarle algo del legado. Este parece ser que fue el motivo de la denuncia. Las causas de la muerte indican, según el comunicado de los hijos, un derrame cerebral, fruto un poco de la edad y sobre todo de las últimas polémicas que se habían vivido en esa familia. Al parecer la herencia se va a dividir en lo siguiente: un 33% para cada hijo y el 1% para esta persona que le acompañó en sus últimos años de vida. Se espera que hoy en Francia pues se declare como día de luto nacional, se esperan homenajes, se esperan muchas cosas y desde luego se va, como digo, una de las figuras clásicas del cine francés, estrella internacional aquí en España, sobre todo. Sus últimas apariciones datan de los años 90, cuando acudía como invitado al Que apostamos de Ramón García y Ana Obregón en Televisión Española, donde también protagonizó diferentes polémicas en lo que se refiere al idioma y a estas declaraciones un tanto machistas y misóginas, que al final era un hombre de su época, un hombre de su generación, totalmente marcado por la vida que llevó. Y dentro de todo esto se espera además ahora, porque esto ya en Francia esto se lleva de otra manera, pero sí es verdad que siempre existía un poco la percepción, y alguno por ahí salió en algún diario comentando esto, que efectivamente Alain Delon tenía más de 3 hijos, muchos de ellos en este caso pues no reconocidos. En cualquier caso, los 3 hijos dicen que la voluntad del actor era morir en la residencia que se hizo construir en Douchy, cerca de Loira. Las últimas noticias curiosamente lo situaban en una residencia, pero parece ser que no. Pues estuvo casado también, no me quiero dejar este dato, con Romy Schneider. Y fue un poco lo que le colocó en el punto de vista de la prensa un poco del corazón o de sociedad. Entre otros premios, un César, un Oso de Oro de Honor y una Palma de Honor que recibió en Cannes en 2019 por toda su carrera. Descansa en paz, Alain Delon.